días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 9, conformado por Barrera Ramírez Juan Manuel, George Policarpo Karina Lisbeth, Servín Guzmán Georgina, Telles Domínguez Ramsés y su servidora Rodríguez Morales Diana. Nosotros les vamos a hablar sobre JavaScript desde cero. El temario con lo que explicaremos a continuación comprende características y código, sintaxis básica 1 y 2, operadores básicos, operadores y prompts, arrays, matrices y arreglos 1 y 2, programación orientada a objetos con JavaScript y botones y cuadros de texto. A continuación mi compañero empezará a explicar el tema. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión les hablaré sobre las características de JavaScript. Conozcamos un poco de su historia. JavaScript fue conocido antes como LiveScript y fue inventado por la empresa Netscape en el año de 1995. Aunque al principio tenía problemas de compatibilidad con Explorer y otros navegadores de la época, ahora es un lenguaje serio utilizado por muchas páginas y aplicaciones. JavaScript también tiene varios frameworks adecuados para cualquier proyecto o aplicación, los cuales permiten ahorrar tiempo y esfuerzo para los programadores y cada proyecto que realicen. Por ejemplo, está Bootstrap, que ese sí he tenido la oportunidad de probarlo personalmente, Angular, Node.js, React, Vue, entre otros. ¿Cuáles son sus características? Entre las características más comunes podemos encontrar que JavaScript puede ser ejecutado de manera local, por lo que la interactividad con una aplicación, así como su tiempo de respuesta, es inmediato. No necesitas conexión a internet para interactuar con JavaScript. Por otro lado, JavaScript no necesita ser compilado, sino interpretado para ser ejecutado. Si hay algún error, se verá reflejado en el funcionamiento de la página o aplicación que se esté trabajando. Además, permite agregar interactividad a sitios web, siendo HTML el esqueleto del sitio, CSS el encargado del diseño, y JavaScript permite que sea interactiva y dinámica. Ya que estamos en contexto, hablemos de su estructura. Un ejemplo muy famoso de la estructura es el uso de la variable var, muy usada en código. También están las librerías como jQuery, la cual es una librería de código abierto, simplificando las tareas para programar en JavaScript y permite agregar interactividad a un sitio web sin tener conocimientos del lenguaje. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas sintaxis de JavaScript y de jQuery, las cuales aquí son un poquito más largas y por este lado son un poquito más cortas, las cuales también permiten ahorrar tiempo y esfuerzo. Sintaxis básica 1. ¿Cómo usar JavaScript? Este lenguaje de programación puede utilizarse con una gran cantidad de softwares, un ejemplo de ellos es Dreamweaver, pero también tiene la facilidad de poder usarse con editores de texto simples como el bloc de notas de Windows. La única diferencia entre ellos es que algunos de estos softwares ayudan a que el usuario no cometa errores de sintaxis, poniendo un pequeño menú de opciones que trata de completar la instrucción o el comando al momento de escribirla, ya que otra característica importante que tiene es que, al igual que demás lenguajes de programación que conocemos, es importante respetar los puntos y comas, paréntesis, comillas, espacios, entre otros signos utilizados. Ubicación del código. Todos los elementos de código que correspondan a JavaScript se encerrarán entre las etiquetas script y cierra script, como aparece ahí. Pueden ubicarse en diferentes lugares de un documento de HTML de la página según lo requiere el usuario, como antes o después de la etiqueta head o antes o después de la etiqueta body. Se puede colocar casi en cualquier parte del documento. Y esto va a depender del orden en que se desee que aparezca la información de la página, ya que se va a ir ejecutando conforme las líneas de código avanzan. Esta práctica hace que los elementos del código únicamente se puedan encontrar en este documento o que no sea reutilizable. Esto quiere decir que exclusivamente se va a hallar ahí, a menos que se reescriba manualmente en algún otro.
Otra forma en la que se puede ubicar este código es poniéndolo en un archivo externo, donde se crea un documento únicamente con el código de JavaScript y el archivo de la página en HTML se encarga de enlazarse a este para que se ejecute justo en el orden donde se lo solicite, utilizando la etiqueta script src. src significa source o en español recurso, seguido de la ruta del archivo, entre comillas, y finalmente lo cierra la etiqueta cierra script. La sintaxis es la siguiente, puede verse en la imagen. Estos archivos externos se guardan con la extensión .js, además de que ya no es necesario poner ninguna etiqueta de HTML en este código, simplemente se empiezan a escribir los comandos. Hacerlo de esta forma tiene varias ventajas. 1. Este código puede ser reutilizable, ya que no se encuentra dentro de una página, sino que todos los documentos que llamen a este lo pueden ejecutar las veces que se necesite, siempre y cuando la ruta que mencionen sea la correcta, de donde se encuentra el archivo. Y 2. Ayuda a llevar un orden. Cuando es una página web que tiene muchos documentos con código que requieren cambiarse, simplemente se modifica el código de este archivo externo de JavaScript y automáticamente también se ejecutan los cambios realizados en todas las páginas que llamen a este enlace. Obviamente esto es mucho más eficiente que ir cambiando uno por uno todos los documentos de una página para modificar una misma parte de código. También se pueden combinar estas formas de ubicar el código JavaScript. Como se dijo anteriormente, esto depende de las necesidades de cómo ordenar y cómo ir mostrando la información de la página. Biblioteca jQuery. Para poder hacer uso de esta biblioteca, primero se tiene que descargar previamente el archivo con el código y para poder usarla se crea un enlace desde el documento de HTML, igual que para un documento .js externo. Se escribe la etiqueta script src y se ubica la ruta encerrada entre comillas, separada por diagonales. Por último se cierra con la etiqueta cierra script. Con esto el usuario ya va a poder empezar a utilizar las funciones incluidas y poder añadir nuevos elementos dinámicos a su página web. La sintaxis básica 2. Para JavaScript existen 3 tipos de datos básicos, que son los números, que pueden ser enteros o decimales, los strings, que son valores de texto, pueden ir en doble comilla o en una sola comilla, como se muestra en el ejemplo, y también existen los booleanos, que es true o false, que significa verdadero o falso. Para las sentencias pueden estar formadas por múltiples líneas, y puede haber varias sentencias en una sola línea si separamos cada una de las sentencias por un punto y un coma. Como por ejemplo se ve aquí, document.write debe ir entre paréntesis y con comillas dobles y termina con un punto y coma. Las funciones predefinidas son funciones que vienen definidas con el lenguaje en bibliotecas. Como se mencionaba anteriormente, tienen que ir entre paréntesis y terminan en punto y coma. Para las variables es un espacio en la memoria del ordenador donde se almacenará un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa. Tiene varias características, entre ellas que deben empezar con letras, símbolo de pesos o guión bajo. Han de contener letras, números, símbolo de pesos o guión bajo. No debe de comenzar con números. Son case sensitive, esto quiere decir que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Calificación no es lo mismo que calificación, o sea, calificación en minúsculas no es lo mismo que calificación en mayúsculas. No deben ser palabras reservadas, es decir, palabras que formen parte del propio lenguaje, como por ejemplo var o alert. Se recomienda que sean descriptivas. Para sacar el promedio final de la calificación puede ser promedio-final. Evitar
P-F. Esto es para que si alguien más quiere ver el código no le resulte difícil saber qué quiere decir cada variable. Para usar e iniciar variables se puede hacer de la siguiente forma. Iniciar una variable es almacenar dentro de ella un valor. Por ejemplo, la variable calificación, como se puede mostrar aquí, es var, calificación, y debe llevar punto y coma, la declaración de variable. Y por ejemplo, la calificación para almacenar un valor es calificación igual a 0 y punto y coma. La sintaxis de JavaScript te permite declarar la variable y almacenar en la misma línea, como se ve aquí. Var, calificación igual a 0 y punto y coma, se le está asignando el valor de 0. La declaración de variables, de varias variables en la misma línea, se ve de la siguiente manera. Buen día, mi nombre es Ramsés Telles Domínguez y yo les voy a exponer sobre operadores básicos. Los tipos de operadores básicos para JavaScript son los siguientes: el operador suma, el operador resta, el operador multiplicación y el operador división. Como se pudieron dar cuenta, son los signos de operación de las matemáticas, a excepción de multiplicar y dividir, que cambia al asterisco y a la diagonal. Aquí tenemos ejemplos de cada operador, como 7 más 12, 9 menos 6, 8 por 7, 25 entre 6. Ahora, para ver ejemplos con algunos operadores básicos, tenemos que poner un par de sentencias alert dentro de los scripts, y seguido del alert tenemos la operación 5 más 6 por 3 y una segunda que es la suma de 5 más 6 por 3. Si se fijan, tenemos operaciones matemáticas y pues hay que tener cuidado con el orden de operación y la utilización de paréntesis, porque no es lo mismo el resultado de ninguna de las dos operaciones. Son los mismos números, como pueden ver, pero en la segunda tenemos un paréntesis de más, y eso hace que la operación cambie. La primera da como resultado 23 y la segunda da como resultado 33. Constantemente se necesitan utilizar los operadores básicos para poder programar en cualquier lenguaje de programación. Aquí tenemos otro ejemplo, ahora declarando variables, y pues tenemos las variables precio unidad, cantidad y total. A precio unidad se le asignará el valor de 5 y a la otra variable, que es cantidad, se le asignará el valor de 100. Posteriormente pondremos las variables haciendo una operación. La operación será total es igual a precio unidad por cantidad. Y para poder mostrar en pantalla tenemos que poner un alert, y en este espacio ocuparemos el operador de suma, pero le daremos otro uso. El otro uso del signo de más es la concatenación, que podemos decir que es igual a unir. El signo de concatenación es el signo de suma. Al momento de poner alert seguido de paréntesis, podrás unir el resultado de diferentes operaciones o el valor de diferentes variables, además de signos y espacios, así como el ejemplo que está abajo. Después de la operación de total es igual a precio unidad por cantidad. Es el ejemplo de la concatenación. Aquí están uniendo, se podría decir que el texto, el importe total de la compra es dos puntos espacios, están concatenando después la variable total, o sea, ahí se va a poner el valor de esa variable, y también concatenan o unen el signo de euros. Y bueno, por otra parte también podemos poner comentarios en JavaScript para saber en qué parte vamos del código, o también para los programadores que usen el código después de por ejemplo, nosotros. Y bueno, los comentarios en JavaScript se ponen de dos maneras.
La primera es para comentar una línea y solo se ponen 2 diagonales al comienzo de la línea que quieres comentar, así como se muestra en la imagen. Y la segunda forma es para comentar un párrafo completo. Al principio se pone diagonal asterisco, después se pone lo que queremos comentar, que tendría que ser un párrafo, y al final de este párrafo junto se tendría que poner asterisco diagonal para que todo ese párrafo se pueda comentar así como lo estamos viendo en la pantalla. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los operadores y prompt. Los operadores de incremento y decremento se muestran en esta tablita. El operador más e igual hace que incremente en x el valor de una variable. La sintaxis es record más igual a 10. Eso se podría decir que es un ejemplo, solamente el 10. Después sigue el operador menos igual. Este hace que decremente en x el valor de una variable. Ahí tenemos también el ejemplo. El operador que es multiplicación, bueno, asterisco igual, que multiplica en x el valor de una variable. También tenemos el operador diagonal igual, que divide en x el valor de una variable. Y el operador más, que incrementa en 1 el valor de una variable. Asimismo tenemos el operador menos, que este hace que decremente en 1 el valor de una variable. Para poder entender los operadores, bueno, estos operadores con claridad, tenemos un código como ejemplo que nos brinda la fuente donde sacamos esta información. Y esto es simplemente esto son bibliotecas para que muestre una paleta de colores como esta y tipografías de letra predeterminadas. Este ejemplo se llama Jugando con variables y es una página web. El estilo de la página es el que se muestra aquí en la pantalla. Ahora vamos a localizar en nuestra página web la etiqueta H1, como lo vemos a continuación, que le da el título a la página, y justamente abajo se pondrá la zona script y declararemos variables, una llamada nombre y otra segunda llamada apellido. Después le daremos valores al texto entre comillas. Los valores serán Juan y Gómez como apellido. Después pondremos funciones document.write para combinar funciones en HTML con datos dentro del código, con operaciones como las que se muestran en la pantalla. Podremos dar salida a esos datos dentro del código. Ahora les explicaré qué es prompt. Prompt es una entrada de datos que permite introducir datos que están fuera del programa hacia dentro del programa. Es prácticamente lo contrario que alert. Alert es una función de salida de información que hay dentro, es una salida de información que hay dentro del código y pues la manda hacia afuera. Lo que hace prompt pues es sacar una ventana en la página web para pedir los datos que se piden, así como lo muestra aquí en la pantalla. Y ahora en este ejemplo pues se puede pedir datos al usuario, como lo vimos anteriormente. Les explico. Declaramos las variables nombre, apellido, edad y restando, porque para hacer una
una operación. Se declaran variables. La variable nombre, seguido de un igual, y de nuestra función prompt. Entre paréntesis y entre comillas ponemos el texto introduce tu nombre por favor. Esta línea de aquí hace que salga un recuadro como este que está aquí para que pueda introducir su nombre el usuario. Después le daremos a aceptar y el código se irá hacia la otra línea que se declara la variable apellido. Igual pone entre comillas después del prompt el texto que va a dar salida, que es introduce tu apellido por favor. Igual va a mandar en la página web un recuadro donde se tendrá que introducir el apellido. Después declara la variable edad y hace lo mismo. El usuario debe de introducir su edad. Y ahora en la cuarta línea también se declara una variable llamada restando, que será igualada a prompt entre paréntesis y entre comillas cuántos años deseas quitarte. Y cuando ponga el usuario esa cantidad, el código lo que va a hacer es que a la variable edad le va a restar lo de la variable restando, que es lo que el usuario va a introducir. Y eso es lo que al final va a dar salida el código, la página web, así como lo estamos viendo en esta última pantalla. Hola, buenos días compañeros y profesor. Les voy a hablar yo, Karina Lisbeth George Policarpo, acerca de las matrices, arreglos o arrears en dos partes. Empezaré diciendo y mencionando qué es una matriz o un arreglo. Esto, dentro de las matrices, es una manera ordenada para almacenar una lista de elementos de datos bajos sobre una sola variable. Yo les explicaré cómo crear una matriz, recuperarla, agregarla y eliminarla dentro de los elementos almacenados de una matriz. Dentro de una variable es un espacio de reserva de memoria que está ordenada de almacén valor. Dentro de las variables que se almacenan caracteres hay dos tipos que crean variables y reúnen arrears. En este caso, un arrear es una serie muy grande donde podemos recurrir no solo a un solo valor, sino a varios y se van relacionando con la pantalla. Aquí, como se ve en la imagen, se ve un arrear y representando sus valores. Ahora, ¿qué es un arrear o cómo se puede representar? En este caso tomaremos en cuenta las carpetas de una estantería, donde las abres están divididas por pestañas y cada una con diferentes formas y su organización de documentos, como el caso de la escuela, que va desde nuestro nombre, carrera, edad, nuestras calificaciones, nuestro peso, nuestra talla, entre otros datos personales o académicos. ¿Cómo se forman o se construyen? Como por ejemplo, guardando una serie de artículos en un programa web en una tienda online. Es decir, vas navegando por una página, vas pulsando todos aquellos artículos que a ti te van gustando y pulsas esos y se denominan carrito de compra. Una vez hayas terminado de seleccionar cada uno de los artículos, pulsas el botón de comprar y se suman los artículos dentro del carrito de compras. Lo pagas y tarde o temprano te los llevan a casa. Nosotros elaboraremos una página web en tienda online de diferentes artículos. En este caso vamos a camisetas, pantalones, calcetines, entre otros, con su respectivo valor. Una variable como los artículos, como zapatillas, pantalón, camiseta, calcetines, dentro de los artículos New Arts o zapatillas, pantalón, camiseta, calcetines. Dentro de esa variable es var es igual a variable, nombre de los artículos debe ser igual a un net word, entre corchetes de los elementos y comillas y comas, ambas son lo mismo. Es tu decisión cuál escoger.
Y aquí se puede observar que es un arrear y una variable. Es mucha diferencia entre cómo el arrear es un listado y las variables son por separado. Accediendo a los elementos. Podemos acceder a los índices de un arrear por medio de variables, que se constituiría por una X elementos que están unificados de forma índice o posición, que toman corchetes obtenidos en cuenta que el primer elemento de una raíz comienza sobre un índice o posición 0. Nota, recuerda que todo que empieza desde la posición 1 siempre es una menos. Para acceder a una posición o un índice de una raíz, lo único que tienes que hacer es escribir el nombre del arrear y a continuación entre corchetes la posición que quieres acceder a las posiciones que quieres ver dentro de su interior. Lo metes dentro de un arrear y se comienza a leer. Nos sale la ventana emergente de tipo leer para los almacenes dentro de esta posición. En el caso concreto que obtuviéramos que leer artículos 1, que consiguiente es una variable tipo arrear, salir a la palabra y esta se encuentra en la posición 1 de este arrear. En este caso, declarando y los arrears más importantes es la de propiedad link, método push, método pushish, método puff y método shift. Y cómo se crea todo esto. Primeramente, se tiene que ver el programa orientado a objetos, que es una propiedad link que se menciona todos los objetos dentro de estos métodos. En el caso de la propiedad length es la longitud del número de elementos y un objeto es una propiedad igual a un valor. Posteriormente, los métodos están manejados como método para agregar elementos y se agregan estos elementos. Se agregan al principio y al final. El método push sirve para agregar elementos, el método que se puede generar gracias a todos los elementos hasta el final. Se comenzará con el método shift, que va al principio, y el método arrear o método puff, que es eliminar hasta el final. Y así es como se puede observar una pantalla y ahí ingresar cada uno de los códigos. Y ahora la pantalla azul, ¿cómo se puede generar? Dentro del editor web es un documento sencillo que es la zona de script IKEA, que es body, que pulsaremos F12 para que nos abra el navegador. Y esa información erraria se puede declarar a continuación a partir de una línea en blanco que tenemos arriba, declarando nuestro primer arrear. Ahora, ¿cómo elaborar una variable o un arrear? Dentro de la variable artículo, zapatillas, camiseta, pantalón, calcetines, o como se ve en este cursor, variable artículo, net arrear, zapatilla, camiseta, pantalón, calcetines, o arrear artículos tal. Este código lo podemos transformar de la siguiente manera. Para acceder a las posiciones, primero tienes que poner el primer artículo es, P significa párrafo, strong, que es el negro de las palabras. En este caso, document.white, el primer artículo es, y nos sale a continuación esta pantalla azul para acceder a la primera posición, que es document.white, artículo 0, strong, y nos sale zapatillas. Para la alerta, que son elementos dentro de una raíz, son 4 elementos de este tipo de arrear, como se puede observar en esta pantallita chica dentro de la pantalla azul. Posteriormente, los arreglos o la parte 2 de arreglos se puede manejar de la siguiente manera. Último elemento, que son calcetines, 4 posiciones del elemento, en este caso 3. Y zapatillas, calcetines, el elemento dentro del arrear es length -1. Agregar un nuevo elemento. De la primera posición, los artículos 0, que es zapatilla, calcetines, botón. Para agregar balón es P, que es párrafo. Casi se nos olvida, agregamos el elemento strong y agregamos balón.
Para agregar un elemento al final es artículo menos length, menos 1, strong. En este caso pusimos raqueta. El usuario busca un elemento que desea encontrar. Aquí como se encuentra en esa pantallita que se puede observar, ahí lo podemos encontrar. En este caso vamos a bolsas de fútbol. Aquí introduce el artículo y vas a introducir tu artículo a decir y pulsas botas de fútbol, aceptar y te sale botas de fútbol. Y ahora escribir todos los elementos con un bucle. Ese es el bucle for que se puede ir a ver a continuación. ¿Y cómo es eso? Primeramente, se escriben todos los elementos sin bucle, que es 0 a 5 y se repite. Document white, artículo 1 más br para escribir cada uno de los elementos. Aquí se pone ya el elemento que quieres observar y aquí como ven ya se puso balón, zapatillas, camiseta, pantalón, calcetines, camiseta de básquet y saltos de línea, pes párrafo, salto de línea br, imprime cada uno de los elementos. Para eliminar un elemento, borraremos primer elemento, artículo shift y sucesivamente se escriben todos los elementos que se van a utilizar. Y aquí quieres eliminar tal y borramos balón, zapatillas, camiseta, pantalón, calcetines, camiseta de fútbol. Y borramos primero el balón, zapatillas, camiseta, pantalón, calcetines, camiseta de fútbol. En el caso de eliminar el último elemento es lo mismo, nada más que empezamos a borrar el último elemento. Balón, zapatillas, camiseta, pantalón, calcetines, camiseta de balonmano. Y aquí es zapatillas, camiseta, pantalón, calcetines y camiseta de balonmano. Al momento de imprimir, pues se vuelve a través de F5 y se obtiene nuestro primer arrier, que es zapatillas, camiseta, pantalón y calcetines. Espero que les haya gustado mi participación y a continuación mi compañero. La programación orientada a objetos con JavaScript. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que organiza las funciones en entidades llamadas objetos. Tiene ventajas como fomentar la reutilización y ampliación del código. También permite crear sistemas más complejos. La programación se asemeja al mundo real, agiliza el desarrollo de software y sobre todo facilita el trabajo en equipo. En la vida real tenemos objetos y esos objetos tienen características y también tienen funcionalidades. Por ejemplo, las características es cómo es y las funcionalidades es qué puede hacer. Aquí tenemos un pequeño celular y cómo es grande, ligero, puede ser color morado, puede ser un poco más chico, puede ser de color blanco. ¿Y qué puede hacer? Pues puede hacer llamadas, tomar fotos, mandar mensajes, entre todas las posibilidades que tiene un celular. Esto aplicado en la programación podría ser un botón. Por ejemplo, a las características en programación se le llaman propiedades y a las funcionalidades se les llaman métodos. Este botón tiene propiedades que es largo, ancho y color. Y sus métodos puede seleccionar, puede dar clic o puede capturar información. Para cambiar las propiedades y métodos de este botón o de cualquier objeto en lo que estemos interesados en programar, se utiliza la nomenclatura del punto. Esta se basa en el objeto, punto, más la propiedad, igual, doble comillas, y el valor de la propiedad. Se cierran comillas y se pone punto y coma. Por ejemplo, aquí tenemos un botón que se llama botón 1. Para cambiar el ancho, se debe poner el objeto, que sería botón 1, más la propiedad, que es style.width, igual
comillas y 500 píxeles. Se cierran las comillas y se cierra el punto, se pone punto y coma. Por ejemplo, para cambiar el color es botón 1, punto, la propiedad, que en este caso es style.background color, igual las comillas, blue, que es el valor de la propiedad, en este caso es azul, y se pone punto y coma. Para cambiar los métodos o las funciones del botón 1, se utiliza el objeto, punto, más el método, se abren y se cierran paréntesis con el punto y coma. Por ejemplo, podría ser botón 1, punto, focus, paréntesis y punto y coma. Otro que siempre se ha utilizado y que es programación orientada a objetos es el document.write, que es objeto más punto más el método, que es la funcionalidad, que es escribir los paréntesis y la punto y coma. Y así se puede hacer con todas las propiedades y funciones del objeto que queramos programar. Hola de nuevo. Ya que estamos hablando de PO, vamos a conocer un poco más con botones y cuadros de texto. ¿Les parece bien? En esta ocasión haremos botones personalizables. Para ello, vamos a hacer un pequeño programa con HTML y JavaScript. Introducimos un input de tipo botón con su respectivo identificador. Yo le puse botón 1. Lo declaramos en nuestro script y lo mandamos a llamar. Aquí está mi variable con el botón 1. Y en este apartado también podemos darle ancho y altura, además de un color. Yo le puse 300 por 50 de color gris. Quedaría de la siguiente manera: un botón. Simplemente coloqué un botón de color gris que aún no tiene una función, pero más tarde, cuando se haga un proyecto, le pondremos una. Pongamos más botones y tal vez un cuadro de texto, ¿les parece? En esta ocasión añadimos un cuadro de texto. Aquí escribí hola, escribo en el cuadro de texto. También añadí la función value a cada input, de manera que sea más sencillo distinguir un botón de otro. Aquí tenemos un botón y aquí tenemos otro botón. Y aquí también declaré las variables botón 2 y cuadro 1. Este es de tipo botón y este de tipo texto. Estas no les puse color y las dejé así como estaban. Los botones y el color son muy útiles para crear formularios de buena presentación y estética. Aquí podemos ver unos ejemplos. Este es un par de botones y un cuadro de texto. Aquí está aceptar, cancelar de verde y de rojo. Y aquí hay un pequeño cuadro de texto. Estos pueden ser cuadrados, pueden ser redondos, pueden ser transparentes y pueden tener muchos estilos y muchos tamaños. Por ejemplo, aquí hay botones más grandes, aquí hay botones más anchos, aquí hay botones cuadrados, un poquito redondeados, botones redondos completamente. Aquí hay botones transparentes que también son muy llamativos.